Capítulo 48. Muy bien. He escrito este capítulo mucho más rápido de lo que esperaba, y también es mucho más largo. Recuento de palabras en torno a las 12.000 palabras en comparación con las 9.000 del capítulo anterior. Sin embargo, antes de comenzar, hay un par de cosas que me gustaría mencionar. 1. ¿Por qué se prolonga tanto el punto de vista de Titus barra Imperial? Es muy importante porque establece la confrontación futura entre los Zerg y el Imperium, y presenta una trama secundaria importante. 2. ¿Por qué los Zerg están siendo pisoteados por los Imperiales? Pensé que los Zerg aplastarían a toda oposición. Aunque me encantaría escribir algo tan simple, eso haría de esta una historia breve y, en última instancia, insatisfactoria. Por favor, paciencia, porque los Zerg triunfarán. 3. Te he enviado nuevas ideas de unidades Zerg, ¿por qué no las veo? Revisé esas unidades y seleccioné algunas aquí y allá, y aparecerán en el momento adecuado. 4. Los ultraliscos parecen demasiado pequeños. Sé que algunos de ustedes hablan de esto debido a la cinemática de apertura de Art of the Swarm. Solo quiero recordarles que hay esquemas y planes en marcha, y al ser biológicos, se puede crear cualquier ultralisco para que sea tan masivo, si surge la necesidad. Finalmente, el arco de la historia actual terminará pronto, y volveremos al punto de vista de Overmind y el pisoteo de la galaxia. Tendremos un arco narrativo que puede parecerse un poco a un ómnibus de historias más cortas sobre el heroísmo de los defensores y la desviación en los comportamientos de los Zerg y esas cosas. Luego pasaremos a la historia principal, sobre el choque con las fuerzas del caos y los demonios, y la llegada de los tiránidos. Disfrutar. PD. Hay piezas que puedes confundir con agujeros en la trama o algo que he olvidado, esas piezas están ahí a propósito. Las fauces se abrieron y los marines espaciales no dudaron antes de dar órdenes. Guardias, retírense y formen líneas de fuego. No pueden manejar esto de cerca. Retrocedan. Retrocedan. Titus rugió mientras encendía su espada y recargaba su volter. Por el emperador y las gracias de los primarcas, venceremos cualquier horror que se les ocurra a estos xenos, hermanos. Matoras declaró mientras encendía su Crossius y sacaba su pistola de plasma, la cual no usaba con frecuencia. El inquisidor Adriano también tomó medidas. Teniente Obris, traiga a lo que queda de sus Stormtroopers para que nos ayuden. Sea lo que sea que pase por allí, debe ser detenido antes de que pueda hacer algo. Habló por su comunicador y recibió una rápida confirmación. Hermano sargento de Arignon, preste atención. Cuidado con lo que sale de ese agujero. El bibliotecario habló con el sargento del escuadrón Terminator. Escuadrón de Scoteaux, escuadrón de Reyer, atiendan el flanco del escuadrón de veteranos de Arignon. No dejaremos pasar nada. Los Crimson Knights rápidamente se dispersaron tomando posiciones apropiadas y cubiertas justo cuando Nidus Worm comenzó sus contracciones de parto. Viene, gruñó Colones antes de levantar su extraño hacha de fuerza y Stormbolter en preparación para la batalla. El bibliotecario fue ayudado por los 2 veteranos de la vanguardia y los 2 veteranos de la Sternguard de su capítulo, cada uno de los cuales era un poderoso campeón digno de sus estandartes personales, pero ninguno de ellos era tan reverenciado como el antiguo y poderoso portaestandarte, uno de los guerreros más poderosos del capítulo. Era tradición de los Crimson Knights presentar a su mayor héroe con la desventaja de llevar el pesado y engorroso estandarte del capítulo o de la compañía, porque su razón era que solo ese guerrero podía luchar con eficacia mientras portaba su sagrado estandarte. De hecho, este portaestandarte no era diferente a cualquiera de esos héroes de los Crimson Knights. El silencioso se levantó de su plegaria con una sola rodilla a su amada bandera, y sacó de su espalda una espada de energía realmente magnífica, forjada con tanto amor y perfección que su estado sin energía aún podría cortar a un Astartes con armadura completa. Adrián conocía a este guerrero particularmente silencioso, y dado que estaban a punto de entrar en batalla, compartió todo lo que sabía de estos compañeros guerreros con Matoras y Titus en un vínculo telepático con ellos. Tomó un poco más de esfuerzo con Titus, pero logró llegar a él. Titus procesó rápidamente la información a medida que inundaban su mente. El Nidus Worm ya babeaba decenas de Zerglings de aspecto particularmente desagradable, cubiertos de moco espeso como para suavizar la apertura para el jugador principal. Los proyectiles de Basilisco y las Valquirias intentaron derribar a la sierpe, pero tenía un gran escudo esférico a su alrededor para protegerse. Dentro de la mente de Titus, la información y su visión encajaron juntas.
Ahora sabía que el escuadrón de Terminators estaba bajo el mando del veterano hermano sargento Sir Henry de Arignon, marqués de Seaux, y ellos, como el resto de Crimson Knights, preferían el combate cuerpo a cuerpo y evitaban las peleas a distancia a medida que subían de rango. Por lo tanto, estaban armados con sus armas cuerpo a cuerpo elegidas personalmente y un Power Fist instalado con un Bolter. Aunque un par de ellos llevaban armas pesadas a distancia, Titus se preocupó momentáneamente por la debilidad en el combate a distancia. Luego había dos escuadrones de marines tácticos, bajo el mando de los hermanos sargento Sir Hervé de Reyer, vizconde de Rollis, y Sir Basile de Scoteaux, vizconde de Readaux. Ellos también preferían el combate cuerpo a cuerpo, aunque los más jóvenes llevaban equipos astartes adecuados. El capitán ultramarine se sacudió los pensamientos extra. No necesitaba todo. Solo necesitaba saber cómo usar mejor la situación. Entonces todo pareció detenerse. Solo había pasado un momento desde que Librarant vomitó la información, pero el enemigo había llegado. Las fauces de Nidus Worm se expandieron de manera imposible y salieron terribles criaturas de inmenso tamaño y poder. De manera increíblemente rápida, la sierpe arrojó 4 ultraliscos con sus enormes pasos que hicieron temblar el suelo, y fueron seguidos por media docena de cazadores, cada uno de ellos peligrosamente cargado de malicia y poder psiónico. Si fuera tan fácil, los Zerg habrían sido expulsados del planeta hace mucho tiempo. Por fin, apareció la enorme forma de un híbrid Reaver, todo su cuerpo crujiendo con una increíble energía psiónica y destreza física. Estas grandes criaturas fueron seguidas por lo que parecía un sinfín de serguesnos, cucarachas e hidraliscos. Una vez más, las fuerzas imperiales fueron superadas en número. Había al menos 1000 serguesnos agrupados rápidamente alrededor de las grandes criaturas. Además, se veían organizados y sus ojos brillaban con un intelecto peligroso. Poco sabían los imperiales que el híbrid Reaver era el conducto para el inmenso control psiónico de Volran, cuyo avatar fantasmal solo era suficiente para esto. Sin embargo, los Zerg no atacaron de inmediato, ya que ya no eran criaturas salvajes. Estaban bajo control. El Reaver gruñó mientras avanzaba. GRRRR, Spasm Marines, vete, y no te seguiremos, la criatura tartamudeó un ultimátum. Aunque todos estaban bastante sorprendidos, el inquisidor rápidamente se hizo cargo. Este es un mundo imperial y pertenece al emperador. Eres un asqueroso xeno que se atreve a buscar la guerra contra el imperio. Te destruiremos y esparciremos tus cenizas por el vacío. El inquisidor respondió desafiante. Lástima, podrías haber vivido un poco más, el Reaver rió sombríamente. Aquí vienen. Matoras gritó cuando los Zerg de repente corrieron hacia los imperiales. Capitán Titus. Mata a ese líder. ¿Has visto cómo la criatura reina causó un trastorno masivo en su estructura de mando? Mata a esa criatura. Adrián gritó por el comunicador y Titus asintió. Titus se volvió hacia Matoras y Colones. No me perdería esta pelea, joven Titus. El capellán advirtió. También lo ayudaré en esto, capitán. Le mostraremos de qué material duro estamos hechos los hijos de Guilliman. Añadió el bibliotecario. Titus asintió mientras corría hacia la criatura gigante que superaba fácilmente a un Dreadnought solo en altura. El bibliotecario habló por su comunicador mientras él, sus escoltas y el capellán seguían al capitán ultramarine. Hermano de Arignon. Atiende. Haz un camino. Afirmativo. Purguen todas estas inmundicias, hermanos. Respondió el sargento exterminador. A la muerte y a la gloria. Nuestro fin será tal fin. Cobrar. El veterano hermano Solvig de Vilois, el conde de Bordlac, sonrió ampliamente detrás de su grueso casco terminator. Su respiración se aceleró cuando vio a la enorme criatura con colmillos cargando hacia él. Era una criatura grande, y si podía creer lo que indicaba el informe de la misión, se llamaba Ultralisco. Era casi tan alto como un Dreadnought, y quizás tan largo como un tanque Predator, y aunque sus colmillos parecían poderosos, el marine espacial confiaba en su fe en el dios emperador. El Ultralisco se había enfrentado a una quimera indefensa que no pudo apartarse a tiempo. El colmillo cortó el multiláser ofensivo antes de aplastar a un guardia que huía bajo su gruesa pata delantera. Solvig vio sus ardientes ojos anaranjados llenos de locura y violencia. Ven pues, bestia. Te estoy esperando. Rugió mientras disparaba su Bolter bajo su Power Fist. El Ultralisco rugió cuando su cara fue salpicada con proyectiles de Bolter que explotaron sobre su grueso caparazón. Alrededor y debajo de los pies de la criatura salieron una docena de serguesnos liderados por un serguesno un poco más grande con garras más largas y un par de alas adicionales.
Las pequeñas criaturas eran rápidas y se encontraron con Terminator rápidamente. Ignorando los pocos disparos de los rifles láser de los guardias detrás de él que buscaban ayudar a su ángel de la muerte, Solvik golpeó al líder Zerglin justo cuando saltaba sobre el marine espacial con armadura Terminator. La pequeña criatura se hizo añicos en una pulpa sangrienta, pero dio lugar a que otros serguesnos se le acercaran. Sin embargo, un marine espacial no era tan lento como podría pensarse, incluso dentro de la pesada y engorrosa armadura Terminator. La gran hoja de su hacha de energía hecha a la medida atravesó el aire horizontalmente y atravesó a 3 serguesnos antes de que la hoja del otro lado del hacha se hiciera cargo y atravesó a otros 4. Con ambas hojas de su hacha de energía empapadas de sangre xeno, Solvik avanzó y fue suficiente para aplastar a un serguesno derribado en su loca lucha por llegar al marine espacial. El Volter disparó y destrozó a 2 serguesnos antes de que el puño de energía cayera con fuerza sobre otro serguesno. Quedó un serguesno, y se rompió un poco cuando logró clavar sus garras en el muslo del marine espacial, aunque la garra no fue suficiente para perforar la gruesa armadura. Un hidralisco salió disparado del suelo dando un salto, con las garras estiradas hacia afuera, y Solvik, mientras observaba cómo el ultralisco desgarraba a la quimera pieza por pieza, derribó a la criatura alargada antes de pisarle el cráneo. Entonces Solvik estaba sobre el ultralisco tal como lo estaba sobre él. El ultralisco agitó su Kaiserblade derecho hacia afuera buscando derribar al Terminator que se acercaba. Solvik no estaba dispuesto a dejar que esa criatura lo golpeara. El Power Fist bloqueó y agarró el grueso borde aserrado de la espalda del Kaiserblade. La armadura de Solvik gruñó cuando la increíble fuerza del ultralisco obligó a la poderosa armadura Terminator a ser empujada por un pie o dos, sin embargo, el marine espacial aguantó y apretó, rompiendo lentamente la hoja huesuda. Enfurecido por un enemigo que se atrevía a oponerse a él, el ultralisco trató de ensartar la cara de Solvik con su Kaiserblade izquierdo. El extremo afilado de la hoja rozó el aire, pero el marine espacial devolvió el golpe con su hacha de energía justo a tiempo. Con un terrible sonido crepitante, un gran fragmento del Kaiserblade izquierdo del ultralisco se rompió mientras el brazo asistido por máquina de Solvik se sacudió violentamente por el impacto. El sensor automático de su poderosa y antigua armadura le dio una grave advertencia sobre los peligrosos niveles de energía que sus armas consumían solo para igualar la ferocidad de sus enemigos. El ultralisco sacudió la cabeza, liberando sus Kaiserblades dañados, pero Solvik no estaba dispuesto a dejar que la criatura retrocediera tan fácilmente. Corriendo a una velocidad que debería haber sido imposible para un hombre vestido con tal armadura, el marine espacial empujó hacia adelante y golpeó el pecho de la criatura con su hacha de energía y abrió una profunda herida crítica en su carne más allá de su caparazón metálico. Sin embargo, la criatura Zerg no estuvo exenta de su propio contraataque. Su conjunto inferior de Kaiserblades, diseñado para proteger a la criatura de tal combate cuerpo a cuerpo, entró en acción, y su crepitante energía psiónica cortó varias capas de la hombrera derecha de Solvik y dejó una profunda herida en el lado izquierdo del abdomen. Solvik gimió cuando la hoja huesuda del xeno le partió la costilla inferior izquierda mientras atravesaba el oblicuo abdominal externo lo suficiente como para causarle un gran dolor. Aunque el órgano de la Raman bloqueó rápidamente la pérdida de sangre, el veterano guerrero comprendió rápidamente la gravedad de su herida. Sintió que su brazo izquierdo se aflojaba, pero sabía que la herida no afectó lo suficiente al serrato anterior ni al dorsal ancho como para debilitarlo de verdad. Sus músculos eran gruesos y su espíritu más fuerte, e incluso herido, lanzó su Power Fist hacia la articulación del Kaiserblade inferior derecho, y la poderosa energía crepitante atravesó la carne y el hueso, y destrozó esa articulación. La criatura gritó, pero esta vez trató de morder a Solvik con sus grandes dientes, pero el marine espacial nació, luchó y sangró mucho más tiempo que esta nueva criatura. En lugar de retroceder, Terminator estrelló su hacha de energía en las fauces de la criatura y la golpeó de lado, desgarrando una gran parte de su cara hasta convertirla en pulpa sangrienta antes de lanzar un gancho despiadado con su Power Fist. La mandíbula del ultralisco explotó cuando la gran criatura se tambaleó. Si fuera cualquier otra raza, habría muerto o incapacitado. Ni siquiera los orcos, cuya resiliencia en la batalla era casi tan legendaria como la de los inmortales necrones, habrían vacilado ante semejantes heridas. Sin embargo, el marine espacial no estaba luchando contra un orco. Los ultralisks cargaron repentinamente, sus patas traseras le dieron un impulso impresionante.
Los pies del Terminator se arrastraron a través del creep fulminante y el suelo debajo de él, pero la masa y la fuerza del ultralisco no debían subestimarse, y luego estaban las criaturas menores. Un Zerglings y un Roach se habían acercado al Terminator incluso cuando el impulso del ultralisco finalmente se detuvo. No tenían ningún concepto del honor y no utilizar este momento de debilidad del enemigo habría sido impensable para estas simples criaturas. Como las abejas a la miel, el Serguesno se estrelló contra la pantorrilla derecha de Solvig y le dio un cabezazo en la parte posterior de la rodilla, casi haciendo que Terminator tropezara. Fue ese momento el que aprovechó el ultralisco para golpear con lo que quedaba de su cabeza al marine espacial mientras la cucaracha intentaba balancear sus garras con forma de hacha hacia el lado derecho de Terminator. Solvig tuvo que tomar una decisión. Vertió toda su energía en sus armas y volvió a agarrar su hacha hacia atrás. Girándose en el lugar, ignoró el intenso dolor en su músculo herido que estalló cuando sus músculos centrales se retorcieron, y golpeó a la cucaracha en la cara con su Power Fist. La criatura implosionó cuando sus entrañas se desgarraron en pedazos en unos momentos, pero el marine espacial no se detuvo allí. Sacando el puño, levantó la mano derecha y dejó que la hoja de su hacha de energía se encontrara con la cabeza del ultralisco que caía. La cabeza fue partida en dos. La gran criatura finalmente cayó. No había tiempo para la victoria. Casi al instante, la presencia del ultralisco fue reemplazada por media docena de hidraliscos y decenas de serguesnos y cucarachas, que finalmente se acercaron al Terminator solitario. Afortunadamente, un marine espacial como Solvig rara vez se queda solo sin apoyo. El hermano de batalla Calión de Beaulat de Squad Reyer acudió en apoyo de su hermano de armas. Ataviado con la armadura pintada de carmesí de su capítulo, el relativamente joven marine espacial lanzó una lluvia de proyectiles de Volter completamente automatizados sobre la multitud de Zerg que estaban a punto de enjambrar al Terminator. Aunque mucho más joven que los 4 siglos de servicio de Solvig, el Calión había sido un marine espacial completo durante más de un siglo y era bastante hábil con sus armas. Disparando su Volter con la mano izquierda, Calión cortó un hidralisco por la mitad con su espada sierra, una reliquia de casi 2000 años que una vez fue utilizada por el capitán Guy de Beaulat de la 4 compañía en ese momento, cuyas semillas genéticas resultaron en los implantes de Calión. La espada sierra, bellamente decorada, masticó el caparazón y la carne y luego desmenuzó sus huesos. Mientras su arma cuerpo a cuerpo se abría paso a través de su enemigo, Calión no pudo evitar retractarse de las grandes hazañas cometidas por el legendario capitán cuyas hazañas han resonado en la capilla de los muertos, una reliquia sagrada del capítulo. Al igual que lo había hecho Calión, el capitán Guy de Beaulat habría comenzado como un mero recluta, iniciado en una serie de entrenamientos agotadores hasta que su cuerpo estuviera listo para los implantes sagrados, todas y cada una de las piezas descendientes de la antigua y poderosa herencia del primarca Guilliman. Aunque no era ningún secreto que cada conjunto de implantes se designaba al azar, una vez que el primer implante, el corazón secundario, se colocaba dentro de un recluta, ese niño pertenecería para siempre a una de las casas. Calión recordó las pinturas de las hazañas de sus antepasados, incluso cuando imitó una de esas acciones pisoteando a un Zergling con su bota derecha mientras disparaba una ráfaga de fuego de Volter en el pecho de un hidralisco ofensivo. Recordó cómo el primero de su línea, el sargento Pavilios de la Legión de los Ultramarines, uno de los innumerables héroes de una era olvidada, llegó a Lilacus junto con su selecto grupo de Astartes para fundar un nuevo capítulo bajo el mandato del primarca Guilliman. Aunque no tan profundos como los nacimientos de los capítulos de los primogenitores, pero como un capítulo de la cuarta fundación, los Crimson Knights comenzaron su auspicioso viaje con no menos de una docena de sobrevivientes de la Legión de los Ultramarines original. El capitán Osmosius se convirtió en el primer señor del capítulo, y otros se convirtieron en capitanes o en otras posiciones clave dentro del capítulo. Entre esos héroes estaba el hermano sargento Pavilios elevado a capitán de la sexta compañía dentro del recién nacido capítulo. Sus títulos permanecieron con la sexta compañía, pero la casa de sus semillas genéticas permaneció y se convirtió en la casa de Beaulac, una de las casas mayores del capítulo. El hermano de batalla apretó los dientes al recordar su historial genético. Sabía que su linaje estaba lleno de héroes y estaba decidido a no caer ahora. Tenía ambición y estaba seguro de que pronto ascendería entre los hermanos. Ese pensamiento hirvió dentro de él, y le dolía que existiera la posibilidad de que pudiera morir en este miserable mundo bajo las quitinas y las garras de unos extraterrestres terriblemente feos.
Las espinas de Hidralisco se clavaron profundamente en la placa de su pecho, pero Calión no iba a vacilar por esas cosas. No, tenía un futuro mucho mayor, y no caería si dependiera de él en absoluto. Solvik siguió luchando a pesar de que tenía la pierna izquierda perforada por las garras de un hidralisco mientras luchaba con un cazador que ahora luchaba contra el Terminator en una feroz lucha de fuerza. Calión se mordió los labios y probó la sangre incluso mientras empujaba la espada sierra profundamente en la espalda de una cucaracha antes de partirle la cabeza de una patada. Hermano. Agárrate fuerte. Una voz familiar resonó dentro de su casco. El hermano genético de Calión, Seros de Beaulac, pero un miembro de la venerada primera compañía, llegó corriendo en su Terminator Armor. Calión no estaba seguro de si el hombre llamó a Calión o a Solvig, pero no importaba. Seros era un hombre corpulento, más grande incluso que sus compañeros marines espaciales corpulentos. El hombre era un monstruo solo por su tamaño, pero su destreza en el combate era legendaria incluso entre sus hermanos veteranos. A diferencia de sus hermanos, estaba armado con 2 puños. Su mano derecha era un Power Fist con Volter, como los que sus hermanos llevaban en la mano izquierda, y su mano izquierda estaba cubierta por un Chain Fist, pero de color blanco huesudo con una espada roja con alas. De hecho, el veterano hermano Seros de Beaulac estaba armado con un Chain Fist fabricado por los Ángeles Oscuros. Era una reliquia de muchos milenios, cuando los 2 capítulos de alguna manera y en algún lugar se ayudaron mutuamente e intercambiaron equipo de guerra tan valioso con respeto. Crimson Knights nunca olvida tales cosas, y mantienen tales armas y equipo de guerra en sus colores originales y en pleno funcionamiento, por lo que los honran manteniéndolos en la batalla contra los enemigos del emperador. He venido. Diexenos. Ni siquiera tu tanque de carne podría detenerme. Seros rugió mientras cargaba contra una ola de Zerglings en su camino hacia Calión y Solvik. Calión echó un vistazo rápido y vio que ni siquiera el poderoso Seros estaba sin heridas en esta pelea. Estos Zerg no eran enemigos fáciles y sus armas biológicas eran mucho más peligrosas de lo esperado. La armadura Terminator de Seros presentaba una docena de cortes y cortes profundos, algunos con rastros de sangre. Aunque le estaba yendo mucho mejor que a Solvig, que acababa de golpear al cazador, aunque obviamente quería que ese golpe aplastara el caparazón de la gran criatura parecida a un hidralisco. Calión apartó de una patada a otro Sergesno antes de recargar y disparar con su Volter a los 2 hidraliscos que buscaban atacar a Solvig por la espalda. Lo estás haciendo bien, hermanito. Calión, a mí. Cuídame la espalda. Seros rugió al reconocer fácilmente a su hermano genético de su casa. El Volter debajo del Power Fist de Seros destrozó una cucaracha antes de que Chain Fist partiera un hidralisco en 2. Calión rápidamente siguió la orden de su hermano y recargó su Volter mientras se movía para defender a Seros. Entonces Calión vio cómo Seros arrastraba tras de sí a una docena de Sergesnos. Calión sonrió ante la oportunidad de la gloria. Acoraza mi corazón, primarca, y daré gloria a tu nombre. Mueran, inmundos. Calión rugió. Daka 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 daka. Daka 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 daka. Daka 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 daka. Su Volter ladró con fuerza mientras derribaba rápidamente a 5 Zerglings antes de que su espada sierra los encontrara en carne y hueso. De repente, Calión fue rodeado por garras y colmillos mordaces. La garra de un Zergling atravesó la hombrera de su hombro izquierdo, el nodo de polarización en esa parte de la armadura se había rendido minutos antes y las meras capas de ceramita y plastiacero no pudieron detener el delgado velo de energía psiónica que envolvía las garras. Sin embargo, contra un Astartes experimentado, tales ataques eran prácticamente insignificantes. El brazo izquierdo de Calión ya estaba doblado y el Volter apuntaba hacia arriba y disparaba, convirtiendo al Zergling en una papilla. Sin embargo, los ataques estaban lejos de terminar. El marine espacial sintió que un Zergling le golpeaba la rodilla derecha con las garras y otro Zergling trató de cortar la muñeca derecha de Calión, tratando de desarmar al hombre. De repente, una ráfaga de una pistola de plasma acabó con la vida del Sergesno que pretendía cortar la muñeca de Astartes. El capellán de la Guardia de la Muerte, cuyo nombre Calión no conocía, había ayudado al asediado Crimson Knight con un disparo perfectamente preciso de su pistola de plasma incluso cuando pasó corriendo. Con la mano libre, Calión le arrancó la cabeza al otro Sergesno. Luego, el sentido automático de su armadura le advirtió de una gran criatura a su izquierda. Calión apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que algo saliera disparado del suelo. Era grande y verde y parecía un globo lleno de líquido verde brillante. Impactó a Calión y explotó, bañándolo con un poderoso ácido que su armadura reconoció instantáneamente como algo muy peligroso.
El ácido se filtraba en las pequeñas grietas y cortes hechos por las criaturas Serug. Calión sintió la dolorosa sensación de ardor mientras su cuerpo buscaba rápidamente contrarrestar el efecto venenoso del ácido dentro del torrente sanguíneo. El daño a la armadura fue severo. Sin polarización y sin la fina película de energía disruptiva que exudaban, la hombrera del hombro izquierdo empezó a perder coherencia a medida que el ácido devoraba la armadura. Pasaron solo unos momentos antes de que los brazos de la servoarmadura se volvieran inútiles y expusieran la fina tela negra del brazo izquierdo de Calión, y el espíritu mecánico de la servoarmadura siguió gritando desesperadamente para advertir a su usuario. Calión cayó de rodillas cuando su riñón derecho fue perforado por una garra de un hidralisco que se coló a través de los sensores de su armadura. Calión sintió que su brazo derecho se debilitaba, pero él era un marine espacial y tal falla no podía ocurrir. Levantó su espada sierra una vez más y golpeó la cabeza de una cucaracha que ahora encontró al marine espacial herido. Otro destello de dolor le indicó que el hidralisco detrás de él había clavado su otra garra en la articulación del hombro derecho de Calión. La espada sierra estaba atrapada dentro del caparazón de la cucaracha, y con una garra que le había desgarrado el hombro derecho, no pudo levantarla de nuevo. Mientras estaba allí sentado, indefenso, vio a un pequeño grupo de soldados de asalto inquisitoriales disparando desesperadamente contra oleadas de serguesnos altamente organizados que evadían los rayos de las pistolas láser con una agilidad impresionante. Lo último que vio Calión fue un serguesno que venía corriendo hacia él con la mandíbula abierta de par en par. Ser Henry de Arignon gruñó al sentir que sus hermanos caían uno por uno. Simplemente había demasiados enemigos, y eran poderosos y estaban organizados. Estos pueden tener el mismo aspecto que las criaturas anteriores, pero no eran iguales. Estos se organizaron hasta el punto en que atacaron donde las defensas eran débiles y flanquearon a los Stormtroopers y la Guardia Imperial que lanzaban potencia de fuego desde detrás de la línea del frente. Poco a poco, las fuerzas de Imperium fueron siendo empujadas hacia atrás. Necesitan ayuda. Lo sabía, pero su orgullo le impidió pedirlo. Su armadura indicaba que los dos hermanos de Beaulac habían caído bajo la ráfaga de garras, ni siquiera la poderosa armadura Terminator salvó ni a Seros ni a Solvic. Ambos guerreros veteranos lograron derribar un ultralisco cada uno y, aunque fue una gran hazaña, no tuvieron apoyo. Por un breve momento, Henry se arrepintió de su tonto orgullo y eso llevó a que su escuadrón se quedara sin apoyo. Ataque al crucero Paladin's Blade, inserción de cápsulas de desembarco en mi posición. Los escuadrones de asalto de Dufour y el escuadrón devastator de Langois detrás de mí, y tráiganme al hermano Gastón. Henry finalmente hizo la llamada e indicó la posición óptima usando su armadura y transmitió las coordenadas a su nave. No caeré por tus acciones, Xeno. Rugió mientras cortaba su enorme hacha de energía de hoja larga. En su mano izquierda, su Power Fist no se detuvo por un segundo entre las muertes. Contra sus colores carmesí, el verde de su Power Fist y el blanco y azul del mango de su Power Axe parecían tan contrastantes y rayanos en la extrañeza, pero cada arma era una reliquia del capítulo. También eran armas poderosas. En su mano, el hacha de Argest, un arma antigua forjada en los días en medio de la terrible herejía de Horus, fue entregada a los Novamarines durante su fundación. Aunque comenzó como un mero hacha de energía, finalmente se le dio a un sargento Argest alrededor del 35 milenio. Según los registros de los Novamarines, según lo solicitado por los Crimson Fist durante su intercambio de equipo alrededor del M38, el sargento ascendió rápidamente al rango de la 5 compañía del capítulo y llevó a cabo grandes hazañas contra los xenos, y finalmente la espada fue consagrada y atendida por el maestro de forja del capítulo, rehaciéndola en un arma maestra del poder significativo. Solo a alguien como Eri de Arignon, el heredero de la capitanía de la primera compañía, en caso de que algo malo le sucediera al capitán regente Christos Philippe Adamus de Erau y un veterano de casi 6 siglos de grandes hazañas, se le permitiría un arma tan venerada y poderosa. Su poder se duplicó por el hecho de que se le otorgó personalmente el Power Fist que envainaba su mano izquierda. Las garras de Salastos eran un puño de poder fabricado por el capitán de la 4 compañía de Salamander, quien era un buen artesano como todos los Salamanders. Este puño de energía elaborado por un maestro portaba las garras de una salamandra capturada y asesinada en la montaña de Akfire, y se colocaba sobre el nudillo y la hoja de la mano desde el nudillo del dedo meñique hasta la muñeca.
Este Power Fist no solo contenía un generador de campo más poderoso, sino que mantenía una pequeña batería de emergencia con suficiente energía para golpear al menos una docena de veces, y esto no incluía un generador de campo y una batería separados para los nudillos con garras. Incluso con el cable de alimentación cortado, o sin el campo disruptivo del puño activo, había suficiente poder destructivo dentro de esas garras de salamandra recubiertas de adamantium para desgarrar a un marine del caos completamente blindado en pedazos, como Henry lo había experimentado personalmente. Fue con estas armas que Henry buscó despejar el camino para el bibliotecario de su capítulo y los dos astartes de los ultramarines, aunque adscritos a los guardianes de la muerte. Un golpe tonto con su hacha partió dos hidraliscos y un puñetazo abrió un gran agujero en una cucaracha. Un arco de relámpagos psíquicos se disparó sobre su cabeza cuando el inquisidor, apenas 50 metros detrás de Henry, destrozó a un serguesno que se atrevió a saltar hacia el sargento veterano. Junto a Henry estaban dos de sus veteranos. El hermano Ore de Reyer y el hermano Vergos de Charlagnon estaban con él, deteniendo los movimientos de flanqueo de los Zerg contra los tres héroes que ahora estaban casi sobre la criatura al mando que se elevaba sobre todo lo demás. Ore de House de Reyer luchó con su Lightning Claw y el terrible Multimelta. Era raro tener un Terminator armado con Multimelta, pero nuevamente era una reliquia del capítulo y esas cosas no se descartaban tan fácilmente. El fuego de fusión ardiente abrasador atravesó el campo, destruyendo por completo una docena de cucarachas en una sola explosión antes de que Lightning Claw acabara con el último de ese lote. Hermano sargento, mire. Han llegado refuerzos. Ore gritó y Henry miró hacia arriba. Se vio un Stormtalon descendiendo del cielo nublado rápidamente, seguido por tres cápsulas de desembarco que caían hacia la colina. El Stormtalon notó la poderosa bestia pesada que era el Reaver y disparó sus misiles. Los poderosos misiles Esquiamer se estrellaron contra la criatura, pero el gran destello del escudo contuvo el daño. Solo sirvió para distraer a la criatura. ¿Te atreves? Los tentáculos de la criatura se encendieron como si tuviera ira, luego de su boca escupió un enorme rayo de energía, casi como plasma, pero la energía crepitante alrededor del rayo quizás indicaba su naturaleza psíquica. El rayo golpeó perfectamente al Stormtalon y la parte trasera del vehículo Astartes explotó. Cayó lentamente, mientras echaba humo terrible detrás de él. Sin embargo, Stormtalon les trajo una ventaja. Distraída, la criatura no pudo arremeter contra el trío de guerreros que buscaban luchar contra su carne. Ahora, hermanos. Luchamos en nombre de Guilliman. Luchamos en honor del emperador. Hagan retroceder a estas inmundicias Xeno. Empujen hacia la victoria. Henry rugió mientras avanzaba, con la esperanza de unirse al trío de Deathwatch y Crimson Knight librarían en un glorioso enfrentamiento. Bip. La armadura de Henry indicaba que el sargento de Scoteaux había caído, gravemente herido pero no muerto, al igual que dos de sus compañeros de escuadrón. Con la seguridad de que el hermano veterano André de Bolsac había derrotado al ultralisco con la ayuda del hermano de batalla de Champe y su sargento de Scoteaux, Henry confió en su propio compañero de escuadrón para defender el cuerpo del sargento caído hasta que aterrizaran las cápsulas de desembarco. Golpe. 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 3 cápsulas de desembarco finalmente llegaron en medio de la batalla. Uno aterrizó a escasos 16 metros de Henry, entre él y el trío de astartes que luchaban contra la criatura al mando. Otros 2 aterrizaron detrás de la línea de marines espaciales que retenían a los Zerg. Yo he venido a causar estragos en su asquerosa carne. La cápsula de desembarco se abrió y reveló al hermano Gastón de Chivalier, una vez capitán de la 3 compañía hace casi un milenio, ahora enterrado dentro del sarcófago de un Dreadnought. Armado con un par de Dreadnought Power Fist con Stormbolter y Meltagun colgados, el altamente decorado Dreadnought parecía bastante impermeable al escrutinio. De hecho, al salir de la cápsula de desembarco, se puso a trabajar de inmediato, limpiando a un grupo completo de Zerglings con su Stormbolter y pisoteando sus cadáveres, pero no fue llamado para un trabajo tan servil. Hermano Gastón. Derriba a esa bestia. Que tu nombre sea recordado como el asesino de un monstruo. Ah. Por fin, un considerable oponente. El Dreadnought gruñó y se movió hacia el Hybrid Reaver. Henry casi sonrió, pero rápidamente fue asaltado por un escuadrón de hidraliscos liderados por un cazador, y una docena de espinas rebotaron en su resistente armadura. ¿Pretendes asaltarme, gusanos? Entonces te haré pedazos. Su primer puñetazo destrozó un hidralisco y su hacha se movió en un elegante arco que cortó la cabeza de otro.
Dos hidraliscos lo flanqueaban y trataron de aprovechar su voluminoso volumen, acuchillando su costado con sus garras. Sin embargo, una armadura Terminator de la posición de Henry no fallaría tan fácilmente y, aunque se hicieron rasguños y cortes profundos, Henry tuvo tiempo suficiente para cortarlos. Era el cazador en quien necesitaba enfocarse, y él también lo sabía. El cazador hizo un movimiento de empuje con su garra extendida justo en su rostro, protegido por el poderoso halo de hierro. A cara descubierta, Henry enfrentó valientemente este ataque con un ataque propio. Balanceó su hacha en diagonal hacia arriba, y la bestia se encogió primero y retiró ambas garras para bloquear el ataque. El brillo de su garra estalló contra el crepitante campo perturbador del hacha de energía de Henry. El cazador repentinamente escupió una gota de ácido, que Henry bloqueó rápidamente con su puño de poder, pero oscureció su visión por un segundo, y fue suficiente para que el cazador retrocediera y enviara los hidraliscos restantes. Un hidralisco del flanco izquierdo de Henry disparó espinas y se clavaron en su costado, aunque no lo suficiente como para dañar realmente la armadura, pero sirvió como distracción. Incluso cuando Henry pulverizó al hidralisco ofensivo, el cazador saltó y cortó con sus garras. Henry rápidamente bloqueó el ataque con su hacha de energía y las dos armas se encendieron una contra la otra una vez más. El cazador luego usó sus garras secundarias cuidadosamente dobladas en una posición enrollada debajo de sus garras primarias. Como un relámpago, el par de garras afiladas y brillantes fueron disparadas directamente a la placa del pecho del sargento Terminator antes de que pudiera bloquearlo. La matriz de polarización gimió contra el campo de energía extraño que chocaba contra ella y el metal que reforzaba. Henry arrugó la nariz cuando perforaron las primeras capas de la armadura de su placa pectoral, dejando solo las dos últimas intactas. En un movimiento instintivo, su Power Fist se estrelló contra el pecho derecho de la criatura, pero, sorprendentemente, una capa de escudo estalló y bloqueó el ataque. Sin embargo, fue suficiente para derribar a la criatura, e incluso mientras caía, fue destrozada por un poderoso rayo de plasma disparado por el devastador de Squad Langois. Adelante, hermano sargento. Mantendremos su marea aquí, la voz del sargento de Langois habló a través del canal de voz. Gracias, hermano. Henry respondió mientras se giraba hacia donde estaba ocurriendo la batalla entre la gran criatura, un Dreadnought y 3 Astartes. A la refriega, hermanos. Henry rugió mientras cargaba. 10 minutos antes de la llegada de Hybrid Reaver en el T-05 grupo de colmena primario. El avatar de Volran se sentó en un trono de carne y hueso, retorciéndose bajo su trasero fantasmal. Entrecerró los ojos, o al menos su imagen lo intentó. Estaba dentro de esa enorme cámara debajo de la colmena, y comenzó con el extraño capullo que ahora cubría el centro de ese pozo. De repente, aparecieron otras 3 figuras fantasmales y todas miraron a Volran. ¿Nos has convocado, tío Volran? Preguntó Alena, su esbelta figura brillando. Tengo algo que deberíamos discutir. Respondió Volran, y Argen y el Rig lo miraron sorprendidos. Rara vez Volran hablaba primero, tanto cuando era humano como ahora que era un Zerg. ¿Qué tiene tan atado tu pensamiento que nos convocas? ¿Y sin la atención personal de la mente suprema? Cuestionó Argen. Como sabrán, este mundo es un mundo insignificante de poco o ningún recurso que queremos. Además, tampoco es una gran ubicación estratégica. Empezó Volran. Hemos oído. ¿No fue culpa de la tormenta disforme cercana? Preguntó el Rick con curiosidad. Eso es lo que yo también había pensado, pero luego de una mayor investigación, he llegado a cuestionar eso. Volran explicó, y mostró un mapa holográfico de la región circundante del espacio. Esa debe ser Warp Storm que desvió al Leviatán de su curso. Alena lo descartó rápidamente. Creo que no. El curso del enlace del agujero de gusano ni siquiera se acercó a la tormenta de disformidad. Sabemos que 2 puntos del enlace del agujero de gusano de un enjambre solo forman curvaturas muy pequeñas alrededor de los pozos de gravedad más intensos, pero las tormentas de disformidad, aunque paralelas en planos dimensionales, no podría afectar nuestros agujeros de gusano en formas que habrían afectado solo a una parte de la flota de esa manera. ¿Cómo es eso? Preguntó el Rick, sus dedos con garras recorriendo su rostro cubierto de caparazón. Una tormenta disforme no es una anomalía de la gravedad que podría afectar nuestro agujero de gusano de esa manera. Si lo fuera, sería tan poderosa como un agujero negro, y toda la región del espacio se habría oscurecido. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con algo? Preguntó el Ring mientras su avatar formaba una silla de carne y luego se sentaba. No fue la tormenta disforme lo que se separó de la flota Leviatán, ni fue la causa de lo que le sucedió a la memoria de la criatura.
¿Crees que algo más afectó a la flota y le arrancó un pedazo y lo arrojó sobre este lugar? Preguntó Alena mientras doblaba sus alas alrededor de su cintura. El avatar de Volran se movió un poco, y el trono de carne pulsó como si coincidiera con sus movimientos. No hay duda de eso. Sin embargo, eso no es lo que realmente me preocupa. La memoria que falta, sí, yo también me preguntaba sobre eso, debo admitirlo, dijo Argen. Exactamente. Antes de preguntarme sobre Warpstorm, no lo pensé dos veces sobre la pérdida de memoria, pero ahora que todo esto había despertado mi interés, me di cuenta de que la pérdida de memoria simplemente no es natural y en gran medida no es causada por la tormenta de disformidad. Argen ahora también estaba interesado y se sentó. No era realmente sentarse, sino mera repetición de comportamientos de sus vidas anteriores como humanos. Alena suspiró un poco y se sentó también en la silla de carne recién crecida. Examiné la memoria hasta que encontré esto. Volran dijo mientras agitaba su mano sobre el centro de la cámara para mostrar una imagen. Había una flota de barcos casi fantasmales, apenas visibles a simple vista. Ocultos en la oscuridad del espacio, acechaban justo fuera del campo de visión. ¿Son ellos el enemigo misterioso? Preguntó Alena. Eso creo, y creo que ellos son, los Eldar. Volran asintió. Me encontré con los Eldars oscuros en uno de los planetas que quería invadir. Era un grupo pequeño y los despaché rápidamente, pero eran bastante ágiles si no recuerdo mal. Mencionó Argen. Cada comandante humano dirigía una flota masiva de fuerzas Zerg, pero se escondían en regiones oscuras y profundas de la galaxia. Estaban estableciendo bases de operaciones contra las fuerzas de la galaxia, y no era una tarea fácil ni rápida de completar, especialmente si querían evitar la atención de las principales facciones de la galaxia. Bueno, solo me he encontrado con orcos y humanos, aunque casi accidentalmente invadí un mundo imperial antes de lograr esconder mi flota. De los 11 planetas que estaba planeando invadir, encontré orcos en 4 de ellos, y 2 de esos 4 planetas fueron considerados mundos muertos para los imperiales. Continuó el Rick. Todavía no me he encontrado con los Eldar, pero si llegas a luchar contra ellos, me gustaría saber a qué me tendré que enfrentar cuando me encuentre con ellos. Recopilaré todos los datos necesarios para ti, hermano. Respondió Volran. Supongo que podría buscar un grupo apropiado de Eldars oscuros solo para obtener algo de experiencia en el trato con ellos, pero por todo lo que ya sabemos y por todos los datos que hemos tomado de los imperiales, los Eldars oscuros no son más que piratas y carroñeros oportunistas. No creo que debamos preocuparnos demasiado por ellos. Declaró Argen. Alena asintió ante la evaluación de Argen. Estoy de acuerdo. Creo que debemos preocuparnos más por los Eldar, dado que tal vez podrían asaltarnos y no dejar rastros, y borrar la memoria de un Leviatán y el Iveser que lo controla, eso no es fácil. Hazaña por cualquier estándar. Ya he trazado un plan para traer a los Eldar al exterior. Mis supervisores me dicen que los imperiales están a punto de atacar uno de los IV clusters periféricos. Usaré algo un poco demasiado poderoso para que los imperiales obtengan la respuesta de los Eldar. Volran explicó. Me parece bien, dijo el Ring mientras su avatar desaparecía junto con Argen. Alena miró a Volran por un momento antes de levantarse para desaparecer. Espera un momento, Alena. Volran la detuvo. El ágil avatar de la reina del enjambre se detuvo y volvió la cabeza hacia el señor de Kaiser Blades. ¿Había algo más que quisieras discutir, tío Volran? Preguntó ella, pero a diferencia de su voz y tono, sus ojos eran duros. Sin embargo, su mirada se encontró con los ojos de acero de Volran. Había algo que no diría frente a los demás, pero como el que tiene la conexión más cercana con la mente suprema, quería hablar contigo. Todos somos iguales a los ojos de la mente suprema. Sin embargo, si lo consideras sabio, háblame de este asunto que no compartirías con otros. El avatar de Volran se puso de pie, atravesó la habitación y se acercó a Alena. La pérdida de memoria. ¿Qué hay de eso? Lo has declarado obra de los Eldar. Con los Eldar en posesión de los psíquicos más poderosos entre las razas de esta galaxia, no dudo de tu conclusión. Volran sonrió sombríamente. Bueno, no estaba diciendo la verdad en mi investigación. ¿Ah? En realidad, no creo que los Eldar tengan el poder o la habilidad para arrancar la memoria precisa de un Iveser y cualquier testigo. Creo que fue obra de la supermente, y él está planeando algo, y él nos ha engañado para llevarlo a cabo. Solo la mente suprema tiene el poder y la capacidad de borrar selectivamente la memoria a la perfección, y dejar suficientes rastros para que parezca obra de los Eldar. Volran observó a Alena mientras expresaba sus sospechas. Entonces sucedió algo que pensó que era imposible.
El avatar de Alena agarró el avatar de Volran, una hazaña que se creía imposible ya que eran una mera proyección de su ser real. Sin embargo, Volran no pudo evitar sentir que su conciencia estaba atrapada y estrangulada por la pura ferocidad del poder psíquico de Alena. Harías bien en mantener ese pensamiento fuera de tu mente. Volran prescindió de las falsas sutilezas de llamarlo tío. Recuerda que vives solo a través de las gracias de la generosidad de la mente suprema. Tú, que habrías sido un excelente estiércol para que lo consumiera Creep, fuiste hecho divino e inmortal. Pensaría que es una traición a una caridad tan magnánima si vuelves a pronunciar esas palabras. Incluso si la mente suprema tiene algunos planes que no compartió con nosotros, e incluso si tales planes involucran su engaño hacia nosotros, entonces que así sea. Existimos solo a través de su voluntad, y harías bien en ser sabio al respecto. No debemos cuestionarlo. No debemos dudar de él. Debemos ser obedientes. Había algo en su voz que aterrorizó a Volran, y se dio cuenta de que Alena no era la niña que recordaba en la vida de hace mucho tiempo. Ella era la reina, y la psíquica más poderosa que comandaba el enjambre. Ella también era muy cercana a la mente suprema. Sí, vivo para servir. Nunca olvides eso. Ahora, tal vez sea mejor si te ocupas de tu trampa contra los Eldar y los Imperiales. Volran asintió y su esencia se disipó, transfiriéndose más cerca del campo de batalla. Dentro de esa cámara vacía, el avatar de Alena no desapareció, pero se demoró un momento antes de que un globo ocular gigante cayera del techo de la cámara. Lo has hecho bien, querida. La felicité. ¿Estabas mirando? Sospecha correctamente. No pensé que tuviera el cerebro para averiguarlo. Respondió Alena. Por supuesto que estaba mirando. Soy la mente suprema. Los observo a todos desde todas las direcciones imaginables. De hecho, veo desde dentro de ustedes. Vi cómo se dio cuenta de que mis planes eran mucho más complicados de lo que aparentaba, y la inteligencia escondida debajo de la personalidad áspera fue una de las razones por las que lo elegí. Hablé, mi único globo ocular sospechado en el aire por fibras de nervios y músculos. Aún así, no creo que él entienda todo el asunto. ¿Cómo podría? No podría haber sabido que he colocado a mis agentes en este subsector, y tal hecho también permanece oculto para los Eldar. Sigo pensando que es arriesgado. Cualquier cepa del virus Life Eater nunca sería buena contra una especie como la nuestra. El virus en sí puede ser contenido por nuestros psiónicos. Es la tormenta de fuego resultante del virus de la que debemos tener cuidado, por supuesto. 952.739 M41. Batalla de la colina T-05. El híbrido Reaver rugió mientras escupía un pulso disruptor de fase mortal al Stormtalón volador, y la sección trasera del pequeño avión se desintegró en metal destrozado. El combustible y el motor explotaron, rompiendo el equilibrio de la nave y cayendo en espiral al suelo. Sin embargo, dio una oportunidad para los imperiales. Golpéalo. Aplasta sus huesos. Desgarra su carne. Derríbalo en el nombre del Santísimo Emperador. Carga. Matoras rugió mientras cargaba contra la criatura. El sombrío capellán fue el primero en alcanzar a la criatura, e incluso mientras seguía al Stormtalón y disparaba un pulso de disruptor de fase, el capellán de los marines espaciales golpeó a la criatura con su Crossius. El campo de energía crepitante de la poderosa arma cuerpo a cuerpo pareció golpear a la criatura, pero la criatura estaba defendida por algo más que su carne. La criatura presentaba una capa de escudo de plasma ceñida a la piel, más poderosa que la versión que protegía a la reina contra el capitán Titus. Lo que una vez fue el símbolo poderoso y el arma de poder aún más poderosa no era más que el puño lleno de rabietas de un bebé golpeando contra una puerta de hierro. Detrás de su casco, el capellán hizo una mueca ante el fracaso del ataque, pero no era tonto. Tomó la decisión táctica rápida y acertada de retirarse de ese compromiso. Era un ultramarine después de todo, y no era un puño imperial obstinado o un ángel sangriento enloquecido. Era un ultramarine y, al igual que su primarca, preferían que sus tácticas fueran flexibles y pragmáticas. Aunque como capellán de ese gran y antiguo capítulo, Matoras conocía el Codex Astartes de memoria y se adhirió a cada palabra de él, pero como un verdadero marine espacial del linaje de Guilliman, sabía que debía seguir el espíritu de esas palabras, no las palabras mismas. Por el primarca. ¿Para que no mueras tan fácilmente, es eso? El capellán gruñó para sí mismo. El capellán se retiró, retrocediendo varios pasos apresurados pero medidos, pero la criatura no era una bestia como había esperado anteriormente. Sin siquiera echar un vistazo, la criatura golpeó con sus garras superiores izquierdas.
Las garras gemelas con forma de guadaña, que brillaban en un misterioso campo púrpura de energía zumbante, cortaron el aire y rasparon la armadura del capellán. Sin embargo, no fue suficiente, y Matoras sintió que solo se perforaron las dos primeras capas de su armadura, pero incluso eso fue suficiente para causar una ligera preocupación en los astartes. Sabía que su armadura era formidable, capaz de rebotar en las espinas de los hidraliscos cuando formaba un ángulo. Sin embargo, esta criatura había perforado fácilmente la gruesa placa de adamantium que formaba la capa exterior. No lo tomarás, asquerosa monstruosidad. La voz del bibliotecario resonó en los oídos del capellán justo antes de que un rayo cegador golpeara a la criatura en la cara. El escudo se encendió, pero fue suficiente para cegar y aturdir temporalmente a la criatura. Con su energía psíquica derramándose de sus ojos como una tormenta de warp, el bibliotecario levantó su hacha de fuerza hacia la criatura desde la distancia antes de enviar otro rayo de energía. Sorprendentemente, la criatura se recuperó rápidamente y rápidamente levantó sus garras superiores derechas para apartar el rayo de energía psíquica, y sus garras brillantes disiparon el ataque psíquico con una pequeña explosión. El ataque de los marines espaciales no había terminado de ninguna manera. Titus, tienes el genio táctico que corresponde a tu rango y posición. Evalúa a nuestro enemigo y permítenos matarlo. Matoras exigió en su comunicador, incluso mientras levantaba su pistola de plasma para disparar a la cara de la criatura. Titus entrecerró los ojos mientras avanzaba deliberadamente. Veo que comparte el mismo escudo defensivo que la reina, pero este es más duro y más estricto. Sería más difícil destruir el escudo personal de esta asquerosa cosa con un bombardeo de artillería. También veo dos patrones de ataque hasta ahora. Es superior garras y la ráfaga de energía que disparó desde su boca. Sin embargo, puedo adivinar al menos dos patrones de ataque más. Antes de la parte inferior de los brazos. Puede que sean un poco más cortos, pero no dudo que sean tan letales. Comentó Tito. ¿Qué pasa con el segundo posible ataque, capitán? Colones preguntó a través del comunicador justo cuando disparó su Stormbolter a la criatura que trató de abrir su boca, pero el bibliotecario la cerró enviándole una andanada en la cara solo para ser bloqueada por el escudo. Los tentáculos en su espalda. Sus extremos son afilados, y aunque no parecen estar brillando, podrían llegar fácilmente a cierta distancia. Titus respondió, levantando su bolter y apuntando con cuidado a la criatura. Así que, lamentable, desperdiciáis vuestras vidas, habríamos apreciado vuestra carne, mientras los devorábamos. El Reaver gruñó como el escenario de prueba de la batalla. Llegó a su fin. Fue el Reaver el que comenzó la siguiente etapa de esta batalla épica. Sus pies se movieron por fin, avanzando a grandes zancadas con un gran impulso. La criatura corrió hacia Titus. Cortó con su garra superior derecha a Titus, quien dio un paso fuera de su línea de ataque y dejó que las garras brillantes se clavaran en el suelo a pocos metros de él. Aunque la criatura era alta y poderosa, alcanzando aproximadamente un metro más que un Dreadnought, Titus no tenía un tamaño imposible para lidiar con ella. El capitán ultramarine golpeó con fuerza con su espada la parte superior del antebrazo de la criatura, sabiendo perfectamente que sus golpes no serían efectivos excepto para drenar el escudo de la criatura. Hace trampa. Su escudo no resistirá por mucho tiempo, hermanos. Matoras gruñó a través del comunicador. El capellán había aparecido por el lado derecho de la criatura y golpeó su Crossius en la cadera derecha de la criatura mientras el Slientuan, el portaestandarte de los Crimson Knights, apareció por el lado izquierdo y atacó con su Power Sword. Sin embargo, habían subestimado al Reaver. La espada de Titus chisporroteó contra el escudo impenetrable, pero eso lo hizo detenerse, y fue suficiente para que el Reaver hiciera un golpe de revés con sus garras inferiores, cuyo alcance ahora había incluido al capitán ultramarine. Tito. Alguien gritó horrorizado. Titus fue empujado hacia atrás, su armadura pectoral agrietada y abollada. Daño menor en el peto. Todas las funciones de combate siguen en línea. No lo dudes. Si muero, muero en la batalla. Respondió, estremeciéndose por el impacto que acababa de sentir. El silencioso también había sido golpeado en el revés por la otra mano inferior en forma de garra, y fue enviado tambaleándose hacia atrás, aunque la bandera seguía en pie. Matoras hizo otro ataque, pero tal como predijo Titus, los tentáculos se extendieron y se envolvieron alrededor de Matoras. Capellán, manténgase firme. El veterano de la vanguardia Olivier de Morand gritó mientras acudía en ayuda del capellán, haciendo un corte profundo y ancho con su espada sierra. Uno de los tentáculos se defendió, golpeando al veterano de la vanguardia a través de su casco Corvus con pico que derribó al guerrero.
Entonces, moviéndose increíblemente rápido, el tentáculo cambió su postura y se clavó en el pecho del marine espacial. No me matarás, Xeno. He sufrido enemigos más grandes que tú. El guerrero gritó desafiante incluso mientras giraba el torso para evadir el ataque. Olivier tenía la experiencia suficiente para torcer su cuerpo justo a tiempo para dejar que el tentáculo perforara la armadura donde la herida permanecería superficial. Los 6 tentáculos se retorcieron, palpitaron y azotaron contra el capellán y el veterano de la vanguardia, estrangulando a Matoras e hiriendo a Olivier, pero ninguno de los marines espaciales fue realmente neutralizado. Déjame ir. No seré maltratado por gente como tú. Por el emperador, desgarraré tu carne pedazo por pedazo. Matoras lanzó amenazas y palabras, pero sintió las gruesas cuerdas del tentáculo apretando sus brazos a los costados. Fue en esta escena que los 2 Sternguards y el otro Vanguard veterano atacaron a la criatura. Lucha sin honor y te mataré por ello. Declaró el Sternguard con casco de borlas. Con su borla blanca en su casco azul ultramarino que hacía un marcado contraste con su armadura carmesí, el veterano de la Sternguard Gregoire de Charlagnon disparó su Volter de fabricación maestra que escupió interminables corrientes de Kraken Penetrator Rounds. «¿Salva al capellán, hermano Jean Noel?», preguntó Gregorio. «Gira su cuerpo, cortaré ese tentáculo de raíz». El hermano Jean Noel respondió. Junto a Gregoire estaba el veterano de la guardia de popa Jean Noel de Cherol, que preparó su cañón láser para disparar. «Lo distraeré yo mismo, hermanos». El Vanguard veterano respondió a la llamada. Protegiendo a los veteranos de Sternguard estaba el veterano de Vanguard Gautier de Perot, cortando desafiantemente a la criatura con su Power Hammer. Contra tantos marines espaciales, el Hybrid Reaver parecía perdido, incapaz de manejar los ataques. Incluso Titus pensó que su victoria estaba cerca. Esta noción fue rápidamente abandonada cuando la criatura entró en acción. Tanto Matoras como Olivier fueron agarrados por los tentáculos y golpeados contra el suelo, con Olivier muriendo con 4 de los tentáculos enterrados en su torso. El guerrero lanzó un breve aullido de sorpresa antes de que los extremos retorcidos de los tentáculos del Reaver brillaran de repente con un brillo más intenso y se enterraran en las secciones debilitadas de la placa pectoral de Olivier. Los bordes cargados psiónicamente de los tentáculos desgarraron los enlaces moleculares de la carne y los huesos, y rompieron la caja torácica reforzada con cerámica de un marine espacial con facilidad. Los 2 corazones fueron perforados y los riñones fueron pulverizados. Jean Noel disparó rápidamente su cañón láser a las raíces de los tentáculos solo para que el escudo se encendiera y disipara la explosión. Sin embargo, Titus vio el parpadeo menor del escudo de su enemigo y trató de aprovecharse de él. Lanzando una granada en el aire justo en la cara del Reaver, el capitán ultramarine se abalanzó sobre la criatura. La granada explotó, rociando a la criatura con metralla y, en ese momento, la espada de energía en la mano derecha de Titus golpeó al Reaver. El escudo de plasma de la criatura Serg se encendió locamente en el campo de interrupción de la Power Sword que pasó un poco más allá del propio escudo. «Arc». Titus gritó mientras vertía toda su fuerza en la espada. La criatura rugió a su vez, pero sus movimientos fueron retenidos por el bibliotecario cuyo estallido telequinético se envolvió alrededor de las garras superiores de la criatura y las inmovilizó en el aire. Con sus garras inferiores izquierdas en un combate contra el Power Hammer crepitante del hermano Gautier, el Reaver devolvió el golpe con su garra inferior derecha. «No caeré por heridas tan pequeñas, criatura». Titus gruñó incluso cuando las cuchillas sí que rodeaban las garras del Reaver le atravesaban la hombrera derecha y partes de la placa pectoral. «Ciertamente, tú, no, caerás este día». Una respuesta rugiente se encontró con la declaración de Titus. De entre el humo bajo de la sangre explotada, apareció la enorme forma metálica del honorable hermano Gastón de Chivalier en su caparazón de Dreadnought, atravesando en estampida una fila de cucarachas y Zerglings que buscaban obstaculizar sus avances. Levantando su Power Fist derecho, el Dreadnought disparó una ráfaga de fuego melta, lanzando al Reaver en una cascada de gas blanco caliente sobrecalentado que hizo que la criatura se estremeciera y tuviera espasmos. En ese ataque, el escudo de plasma finalmente parpadeó correctamente y Titus pudo clavar su espada en el pecho de la criatura. La energía disruptiva de la hoja de la espada rompió los lazos moleculares del caparazón y quemó la carne. Con dolor y rabia, el Reaver envolvió repentinamente sus dedos con garras alrededor de la cabeza chisporroteante del Power Hammer y arrojó la cosa al Dreadnought, con el hermano Gautier todavía unido a él en el otro extremo.
Tal fue la fuerza momentánea llena de adrenalina del rehaber que un marine espacial completamente blindado fue lanzado a tal velocidad que el hermano Gastón tropezó un poco cuando el hermano Gautier se estrelló contra él. ¿Estás herido, pequeño? El Dreadnought le pidió a Gautier, incluso mientras levantaba su otro Power Fist, que enviara una andanada de fuego de Stormbolter. Esa bestia pagará por esto. Gautier gruñó mientras se levantaba, pero tropezó un poco por el impacto. Con sus dos garras inferiores libres, el rehaber lanzó un golpe a Titus, quien decidió retirarse de ese enfrentamiento. También fue ese momento cuando Matoras volvió a la batalla y rompió uno de los tentáculos con su Crossius. Con su armadura comprometida en algunos lugares y con sangre en su armadura aquí y allá, el capellán se obligó a ponerse de pie de nuevo. Todavía no he terminado contigo, criatura. El capellán gruñó. ¡Cuidado! Se está liberando. Colones gritó incluso cuando gotas gruesas de sudor caían de la frente. ¡Kraah! El rehaber gritó mientras dejaba escapar otro estallido de energía psiónica que el bibliotecario había contenido las dos primeras veces, pero esta vez, el rehaber había aprendido. Recolectó la energía y dejó escapar un estallido penetrante hacia el bibliotecario. ¡Puaj! Colones de repente rodó hacia un lado, y una intensa explosión destrozó el suelo donde estaba un momento antes, y en esa evasión desesperada, el bibliotecario tuvo que soltar las garras principales del rehaber. Otro disparo del cañón láser del hermano Jean-Noel golpeó a la criatura en la cara con tal precisión que solo un veterano podría mostrar, pero el escudo estaba de vuelta. Aunque parpadeaba, el escudo se había reformado con más fuerza alrededor de su cabeza. Girando la cabeza, el rehaber abrió sus fauces llenas de colmillos hacia Jean-Noel. ¡Cuidado! Titus rugió mientras esquivaba un golpe de la garra superior izquierda que hizo una profunda herida en el suelo. Un estallido de energía blanco-azulada salió disparado de la boca del rehaber hacia el hermano Jean-Noel, cuya forma, entorpecida por el peso del cañón láser, no pudo apartarse a tiempo. Aunque el estallido de energía psiónica fue mucho más pequeño que el que había derribado al Stormtalón, ciertamente era peligroso. Hermano. El hermano Gregoire saltó en el aire y apartó a Jean-Noel de un golpe, pero fue golpeado en su lugar. Gregoire. Maldito seas, criatura. Cada segundo se suma a tu pecado, y te purgaré por ello. Colone se estremeció de rabia. Los ojos del bibliotecario brillaron con una ira mortal y su mente palpitó con los poderes de la disformidad. Para él, el mundo parecía ralentizarse, y cada molécula, cada átomo y sus patrones se envalentonaban. En su mente, el mundo se hizo añicos y se volvió a ensamblar en una brillante multitud de colores. Él movió. Su cuerpo permaneció fijo pero su alma se extendió y agarró de su alrededor las energías puras de la disformidad. Los demonios, al encontrar el alma brillantemente ardiente de un bibliotecario de marines espaciales, lo olieron y le echaron pequeños vistazos desde las grietas de la realidad. Sin embargo, Colones era poderoso y estaba protegido por algo más que su entrenamiento. Su capucha psíquica y sus reliquias cobraban vida dentro de la disformidad y, como una hoguera gigante, reaccionaban cada vez que un demonio intentaba acercarse al bibliotecario. Colones vio al rehaber en su mente. Había un dolor sordo comenzando en su cerebro, subiendo lentamente por su columna y el tronco de su cerebro. Sin embargo, lo vio. Era una extraña criatura que parecía respirar en la disformidad, y aunque era solo una pequeña cantidad, las energías brutas de la disformidad fueron drenadas por la criatura. ¿Qué eres, criatura? Veo que estás debilitado. Susurró Colones. Podía ver el adelgazamiento del escudo de la criatura y las fluctuaciones. La disformidad se reunió frente al bibliotecario como una pequeña tormenta, y él la perfeccionó y solidificó. Fue un poderoso ataque telequinético, e iba a ser invisible y no sentiría, e iba a dar un golpe crítico. Él estaba seguro de ello. Voló como un relámpago y luego golpeó a la criatura como un misil que golpea un búnker. Entonces el tiempo volvió a la normalidad. Colones ni siquiera pudo ver el resultado de su ataque, ya que su mente se agotó por un momento y tuvo que luchar contra todo tipo de cosas terribles que intentaban invadir su alma. Titus, sin embargo, pudo ver el ataque. El rehaber se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado por algo poderoso y pesado. Dio 2 pasos hacia atrás, casi aplastando a Matoras con sus pasos, enviando al capellán herido fuera del camino a toda prisa. El pecho de la criatura parecía haber sido golpeado con un puño gigante, y había aparecido una gran abolladura, que aparentemente también le había roto los huesos. El capitán ultramarine presionó el ataque. Cortó el vientre de la criatura con su espada. No, hermano.
Jin-Noel gritó con una tristeza inconcebible en su voz, porque había perdido a un hermano de batalla con el que había luchado codo con codo durante más de 2 siglos. Así no, hermano. Se suponía que íbamos a morir heroicamente defendiendo el imperio hasta el final de sus días. No podemos caer así. Jin-Noel acuñó el cuerpo caído de su hermano de batalla por un momento antes de mirar al Reaver con ira ardiente. Sabía que su cañón láser era demasiado lento. Extendió la mano y recogió el Volter Master Crafted con cargador de batería. Jin-Noel tomó las 2 revistas de repuesto del cinturón de Gregoire y las enganchó al suyo. No quiero que tu muerte sea vacía, hermano. Jin-Noel susurró antes de levantar el arma y disparar. El Reaver rugió cuando su forma sin escudo fue alcanzada por los proyectiles de Volter. Los poderosos Kraken Penetrator Rounds enviaron núcleos de adamantium al grueso caparazón del Reaver antes de que explotaran. El equivalente de la clavícula izquierda del Reaver se hizo añicos y una docena de proyectiles explotaron en el caparazón del pecho. Fue en esa situación que Titus había hecho una serie de ataques devastadores. Aunque las garras inferiores del Reaver intentaron desesperadamente bloquear a Titus, él era un capitán de los marines espaciales de los ultramarines. Un corte diagonal de las garras inferiores derechas del Reaver rebotó en la hoja antes de que Titus lo clavara en la articulación de ese brazo. Muere. Ahora, el hermano Gastón se había recuperado de la incapacitación temporal por tener un hermano de batalla completamente blindado arrojado hacia él a gran velocidad. También subió el hermano Gautier. Levantó su Power Hammer y cargó contra el Reaver. Titus hundió su espada de energía en el muslo izquierdo de la criatura, solo para ser derribado por un golpe con la rodilla en su pecho. Dent apareció en su pecho y quedó inconsciente por el puro impacto de ese golpe. El Reaver buscó acabar con Titus levantando sus garras principales derechas en alto, preparándose para dar ese golpe fatal. No, hoy, Xeno. Gastón extendió su Dreadnought Power Fist y agarró la muñeca de la criatura antes de usar su brazo izquierdo para agarrar uno de los tentáculos restantes en su espalda y tirar de la cabeza de la criatura hacia atrás. El Reaver luchó cuando fue empujado hacia atrás y su brazo derecho quedó incapacitado. Sin embargo, era un Zerg, y un Zerg no se parecía a nada a lo que estos marines espaciales se hubieran enfrentado antes. El hombro izquierdo del Reaver se dobló y, de repente, rodeó su cuerpo y clavó su garra principal izquierda en el cuerpo del Dreadnought. La placa de metal que protegía al anciano y venerado guerrero se combó y retorció mientras su propia matriz de polarización buscaba mantener sus defensas contra las resplandecientes hojas psíquicas de la garra. En cuestión de segundos, la matriz falló, su red de cables de oro y cobre se partió en pedazos y la fuerza adicional del metal falló rápidamente. Sin tal refuerzo, ni siquiera las capas de adamantium y ceramita podrían resistir los bordes disruptivos moleculares de una Sea-Blade, y el antiguo Gastón podía sentir que su armadura frontal se veía comprometida. Por primera vez en casi un siglo, sintió el peligro contra su sarcófago protector. Sintió las garras clavarse cuando el sensor automático del chasis del Dreadnought registró tal daño directamente en su mente a través de las partes restantes de su caparazón negro. Te romperé, Xeno. No pongas las manos sobre los hijos de Guilliman, porque somos los marines espaciales. Gautier rugió de repente mientras lanzaba su Power Hammer contra el vientre de la bestia. Gautier se había aprovechado de la falta de atención del Reaver. El Reaver estaba tan concentrado en el Dreadnought, que la criatura no había tomado al hermano Gautier como una amenaza. Ese fue un error muy grave. El campo de energía crepitante alrededor de la cabeza de su Power Hammer atravesó el caparazón, la capa de exoesqueleto, la red de músculos gruesos y los intestinos. El Reaver tropezó cuando un intenso dolor recorrió su carne, aturdiéndolo momentáneamente. Gautier trató de sacar el martillo de la carne de la bestia, pero el Reaver estaba en medio del dolor y sus espasmos habían hecho a un lado al hermano Gautier. Demasiado herido, el Reaver no pudo acabar con el hermano Gastón a pesar de causar tal daño que los sistemas operativos del andador ya no respondieron al frenético intento de Gastón de moverlo. Inmovilizado, Gastón no pudo hacer nada más que observar cómo la criatura giraba lentamente la cabeza hacia la armadura del Dreadnought ahora desgarrada. Te juzgo indigno. El último combatiente restante entre los marines espaciales había aparecido. El capellán Matoras había cargado a pesar de sus heridas, saltó en el aire y aterrizó sobre la espalda del Reaver, derribándolo un poco antes de que el enorme marine espacial agarrara la raíz de un tentáculo para colocarse en posición. Patearé tu armadura. Matoras gruñó mientras literalmente pateaba tan fuerte que su bota blindada atravesó el caparazón de la espalda del Reaver y le dio una plataforma estable. Te desgarraré las extremidades.
El capellán tiró de la raíz del tentáculo y con un gemido, los músculos se desgarraron y los tentáculos se arrancaron junto con sus terminaciones nerviosas y ligamentos. Llevaré la palabra del emperador a tu corazón. Con eso, hundió su Crossius en la espalda de la criatura donde estaba el enorme agujero de lo que alguna vez fue la posición del tentáculo desgarrado. El Reaver gritó cuando el corpulento marine espacial empujó un arma cuerpo a cuerpo horriblemente poderosa en la carne, rompiendo una de sus espinas dobles y destrozando su órgano parecido a un hígado junto con uno de sus 3 corazones. Vomitó sangre y tripas incluso cuando el capellán retorció el arma. Se acabó para ti, Xeno. Matoras gritó alegremente mientras desenganchaba una granada crack de su cinturón. Estaba a punto de empujar la granada en el agujero que acababa de hacer, cuando 2 de los tentáculos restantes se enrollaron alrededor de su brazo izquierdo que sostenía la granada y su hombro izquierdo. ¡No! Con inmensa fuerza y velocidad, los tentáculos de la criatura sacaron el brazo del capellán de su articulación y lo arrancaron. La sangre explotó de la cavidad del hombro cuando los músculos se desgarraron en largas tiras acosadas. Auge. La granada crack explotó, destrozando el brazo de Matoras y los 2 tentáculos, pero con tal pérdida de sangre y dolor, el capellán se sintió momentáneamente mareado y su agarre se aflojó. Fue el sonido de un ruido sordo lo que reveló cómo el capellán cayó de su posición y rodó detrás del Reaver. El Reaver rugió en triunfo. Aunque gravemente herido y sangrando profusamente por todo el cuerpo, aún se movía. Reducido a casi arrastrarse pudo haber estado, pero se movió y se movió hacia la forma inconsciente del capitán Titus y levantó las garras principales izquierdas porque era el único ataque viable que le quedaba en su arsenal. De vuelta en el frente, donde más y más oleadas de Zerg habían aparecido de todas partes para abrumar a los imperiales, los marines espaciales de los Crimson Knights y el séquito del Inquisidor observaron impotentes y horrorizados cómo el Reaver cambiaba de posición. Los exterminadores de los Crimson Knights redoblaron sus esfuerzos, destrozando escuadrones enteros de cucarachas e hidraliscos y derribando aún más ultraliscos que habían explotado del suelo a su alrededor. Los guardias también se encontraban en una situación desesperada, ya que ahora estaban rodeados de serguesnos y cucarachas, mientras que sus vehículos estaban atados por la repentina aparición de infestadores y su crecimiento fúngico. La repentina aparición de Pestelings tampoco ayudó. Toda esperanza parecía perdida. Titus se obligó a permanecer despierto, pero apenas podía mover la cabeza y mucho menos las extremidades. Vio como el Reaver, aunque también lisiado, se preparaba para dar muerte. Fue en ese momento cuando sucedió algo que ni Titus ni el Reaver esperaban. 2 haces de luz blanca, cada uno desde un ángulo y una dirección diferentes, aparecieron en un breve destello y atravesaron los ojos del Reaver. Las explosiones sacudieron a la criatura, que se tambaleó y gritó de pánico. Entonces, una nueva fuerza se unió a la batalla, inesperadamente y con gran ímpetu. Aparecieron 2 Owlin-Bansee Exarchs, uno armado con el Executioner Power Glaive largo y el otro con un par de Mirror Swords. Detrás de ellos apareció una banda de Owlin-Bansees cada uno. Al flanco izquierdo de la batalla llegaron 30 Bansees apoyados rápidamente por un camión Shuriken en la plataforma Graph y 40 guardianes liderados por un solo escuadrón de Diré Avengers con un Exarca. La otra fuerza de ataque del flanco derecho de la batalla consistía más en armas pesadas. 2 escuadrones completos de Bansees fueron apoyados por un escuadrón de Diré Avengers y 3 Shuriken Cannons. Con una precisión mortal, los guardianes, los Diré Avengers y los Shuriken Cannons lograron bombardear a los Zerg con sus armas a distancia, incluso cuando las Power Swords of the Owlin-Bansees lograron cortar un poco de alivio para las asediadas fuerzas imperiales. Luego, mientras los exterminadores de los Caballeros Carmesí luchaban contra los ultraliscos y las oleadas de hidraliscos, aparecieron más Eldar. Como si aparecieran de la niebla y las sombras, 2 escuadrones de Striking Scorpions aparecieron de la nada y acabaron con las criaturas alfa de cada grupo de hidraliscos y destrozaron una parte importante de las filas Zerg. Los Striking Scorpions habían desaparecido en las sombras y la oscuridad tan rápido como habían aparecido y fueron reemplazados por 3 escuadrones de Warp Speeders, sus Death Spinners realmente tejían un tapiz de muerte a través de las oleadas de criaturas Zerg antes de teletransportarse. Intercaladas entre el ataque repentino de Striking Scorpions y el baluarte de Space Marine Terminators, las fuerzas Zerg vacilaron. 2 escuadrones de Dark Reapers aparecieron entre Reaver y el frente donde los Terminators lucharon contra los Ultralisks. Un escuadrón apuntó sus armas al Reaver cegado, mientras que el otro escuadrón apuntó sus armas a las espaldas de Ultralisks y Roaches.
Oleadas de proyectiles perforantes se estrellaron contra el caparazón y la carne, y luego aparecieron más Eldar. De las rocas irregulares detrás del Reaver y el Nidus Worm apareció un escuadrón de dragones de fuego y 2 escuadrones de Dark Reapers que lanzaron fuego pesado sobre el Reaver y el gusano. De ambos lados del Reaver había aparecido un Wraith Lord cada uno a la izquierda con Brick-Lance como armamento adicional mientras que el otro tenía Star Cannon. El Brick-Lance perforó el costado del Reaver justo antes de que el poderoso Wraith Blade atravesara la caja torácica superior y saliera por el otro extremo. El Wraith Lord del lado derecho del Reaver empujó a un lado la forma inmovilizada del hermano Gastón y disparó un pulso de plasma en la mandíbula de la criatura antes de atravesar el cuello del Reaver con su propia espada. Tito parpadeó con fuerza. Sabía que él y sus compañeros habían lisiado a la criatura, pero fueron los Eldar quienes se aprovecharon del resultado. Lisiado, la criatura no pudo defenderse eficazmente contra los Eldar y sus 2 Wraith Lords. Conociendo lo ágiles y rápidas que son esas máquinas de guerra Eldar, Titus sintió un pequeño alivio al saber que la criatura moriría, y una punzada de rabia hacia los Eldar quienes, como todas las veces que los había encontrado, solo buscaban usar a los humanos para satisfacer sus necesidades. Sus necesidades. Sintió que el bibliotecario Colones también se despertaba, de su estupor después de un combate de lucha psíquica que lo había incapacitado. Una nueva figura ágil pasó rozando al bibliotecario, y Titus vio que había aparecido un vidente Eldar, liderando una pequeña hueste de guardaespaldas compuesta por 4 brujos. Los Monkey no tienen estilo ni gracia, siempre me pregunto cómo han sobrevivido tanto tiempo. La vidente se burló de Titus mientras echaba un vistazo a su forma caída. ¿Tú preparaste esta trampa, Eldar? Titus gruñó una pregunta mientras intentaba levantarse, solo para ser detenido por uno de los brujos que deslizaba el borde de su Witchblade debajo de su barbilla. Efectivamente, había una trampa, pero no para ti. Tú eras el cebo. Eras el anzuelo que sujetaba a esta criatura aquí y la hería para que la noble sangre Eldar no se derramara innecesariamente. El vidente respondió, enfureciendo aún más al marine espacial. ¿Y ahora qué, Eldar? Tu victoria no está asegurada. Puedes matarme a mí y a mis amigos aquí, pero tenemos un escuadrón de exterminadores y miles de guardias. Tito escupió. Lo sé, pero como he dicho, humano, esta trampa estaba destinada a esta criatura. Esta poderosa y única criatura. Hemos estado observando esta raza de alienígenas, y son extraños. La voz del vidente se convirtió en un susurro mientras se paraba justo enfrente del Reaver, ahora atado y sujeto. La vidente reunió su fuerza de voluntad, con la ayuda de 2 de sus guardaespaldas brujos, y en sus manos se formó una bola de pura energía psíquica. Entonces, tan casualmente como si se arrojara una mota de polvo de su cuerpo, el vidente arrojó la pelota a la cabeza del saqueador. Auge. La cabeza explotó en una lluvia de carne y sangre. De repente, todos los Eldar vivos en ese campo de batalla gritaron al igual que todos los Zerg rugieron de triunfo. Los Eldar cayeron de rodillas cuando el dolor de cabeza más horrendo y cegador invadió su cuerpo, y por un momento, la batalla se detuvo. Los Zerg también estaban en estupor, como si su cuerpo estuviera bloqueado en su lugar por una voluntad mayor. Incluso la vidente se derrumbó en el suelo, y los 2 brujos que la ayudaron se convirtieron en nada más que una nube de niebla sangrienta entre la ropa y la armadura arrugadas. ¡No! El vidente gritó aterrorizado. Sin embargo, Titus había vuelto su atención a Colones, quien también parecía gritar de gran dolor, y también escuchó los gritos del inquisidor. Parecía que todos los psíquicos sintieron lo que sea que hizo que el Farseer se derrumbara. Fue un momento después que otros Warlocks, despertados del dolor por pura voluntad, se dirigieron a su vidente. Eldar, nos retiramos, ahora. Uno de los brujos habló, y uno por uno, las fuerzas Eldar se retiraron hacia la noche. Su presencia fantasmal pronto no fue más que un recuerdo que se desvanecía, tal como habían aparecido. Bibliotecario, ¿qué está pasando? Preguntó Titus, justo cuando la función de comunicación en su armadura volvía a activarse al mínimo. Debemos irnos, hay millones de ellos. El bibliotecario apenas respondió. ¿Qué? Hay millones de Zergs. Aquí. A nuestro alrededor. El bibliotecario gritó mientras se enderezaba. Él tiene razón. Titus finalmente pudo girar la cabeza y vio a Adrián, un indicio de sangre alrededor de sus ojos como si estuviera llorando sangre. Bibliotecario, necesitamos extracción de emergencia. Dijo el inquisidor. Lo arreglaré. Dijo el caballero carmesí. No tenemos mucho tiempo. Debemos irnos. Convoca a tus Thunderhawks y traeré a mis valquirias. No dejes a nadie, tenemos suficiente tiempo para eso. Fin del capítulo 48.